1480. Ya viene Campeones de Mataderos. A continuación, Campeones de Mataderos, con Marcelo Almirón y Cecilia Prepotente. La 1480, tu voz en radio. Campeones de Mataderos. El barrio copa la radio. Gran familia de la 1480. Bienvenidas. Bienvenidos a Campeones de Mataderos. Muy bien, estamos en la 1480. Espere que voy a reubicar Qué lindo. su cámara. Estoy saliendo chanfleada. Ahí va. No. ¿Cómo bien, está? bien. Yo estoy medio... Marcelo. Muy cercano estoy, a ver. Porque me parece que cuando sobrevuelan acá la capitana, el subcomandante, hacen un Sí. descontrol. Para mí es algo de la nave. Me acerco así de Algunas ondas. Estoy haciendo un despelote. Algunas ondas que mandan de la nave. Para mí nos quieren hacer abducir. Ahí está. Un día de estos no aparecemos acá. No, para que esté un poquito más... No vimos el tema de las cámaras, a ver. ¿Cómo está? Muy bien, muy bien. Yo estoy tomando unos matecitos calentitos en esta tarde gris. Qué ganas de llorar, no, qué ganas de tomar mate. Bien, a ver, espera que vamos a hacer un pequeño movimiento. Ahí está en primer plano. En vivo estamos. ¿Yo estoy en primer plano? Bueno, ¿qué va a ser? Ahí, mientras toman mate. ¿Cómo les va? Mataderos, Liniers, Flores, Villa Insuperable, Tapiales. Estamos saliendo a todos lados. Ahí va. Mire, Ahora estoy mejor. Muestra el termo. El termo, acá, Ahí está. con la 1480, con, bueno, Chicago, un gran Malvinas. escudo, Malvinas, y lo vamos a seguir llenando. ¿Y acá atrás? ¿Qué onda acá atrás? Y el espíritu mundialista. Estamos empezando a vestirnos sí. de celeste y blanco, pero ya desde el mes pasado, ¿eh? No es solo por el Mundial. Vienen Sí. muchas fechas patrias. Es cierto, es cierto. Estamos... nuestro espíritu argentino. en Revolución de Mayo. Claro, no somos solo celeste y blanco. Yo soy celeste y blanco de marzo a marzo. realidad. Sí, un espíritu argentino que ahora está como sentido. Sí. Sentido porque por la partida de un pito de la cultura. Sí. De la cultura y del acervo popular. Es decir, de esa identificación que tiene un pueblo con un artista. Un recorrido realmente... el del Indio Solari. Qué lindo es eso, ¿no? Cuando un artista, esto que decís vos, cuando Sí. el pueblo se une para Sí. despedir, ¿no? A un artista, pero para mí que queda. Que Sí, no, ya está eternizado, eso no Sí. hay ninguna duda. Así como Gardel, Maradona, sin duda, no se olvidan nunca más. sin duda. Así de simple. Porque el mismo pueblo en sus canciones, en sus comentarios, en los murales, en su arte lo va a estar recordando Claro siempre. que sí, ayer con sus lágrimas, sus abrazos, ¿no? Las familias Claro. completas. Es conmovedor, la verdad. Realmente es sorprendente y a veces qué difícil de definir cómo surge, cómo se fue generando, amoldando la figura del Indio Solari, porque él comienza desde una pasión muy personal que era el cine, los cortos cinematográficos. Él empieza desarrollando eso a nivel muy, muy propio, muy independiente. Y ante la necesidad en aquellos cortos que
que están en YouTube, los cortos Sí. de Carlos Solari, los comienzos, ¿no?, de esta historia, ante la necesidad de musicalizarlos, junto con el hermano de un amigo, que era Sky Baileyson, Ujú. ¿Qué le faltaban a esos cortos? música. Esos cortos necesitaban la música para mejorarlos. Y ahí, en esa búsqueda musical, va surgiendo, entre contactos, más gente, la banda que se fue gestando, y ese nombre ficticio, inventado entre Sky y el indio, que es Patricio Rey. Claro. Era un personaje Sí, imaginario, sí, ¿no? imaginario, exacto, sí, sí. Y sus redonditos de ricota, que justamente en esos primeros encuentros de cine, teatro y música, en La Plata, un amigo de ellos, Eran disfrazado de sultán, repartiendo Esos bocaditos, ¿no? bocaditos dulces de ricota, redonditos. rico. Entonces sumaron Patricio Rey, ese personaje, genial. y sus redonditos de ricota. Es genial. Un nombre que no tiene nada que ver con el nombre tal vez más adecuado para poder vender discos. Sí, larguísimo. Un nombre largo, imposible Larguísimo. de definir para las radios, siempre incómodo. Sin embargo, ellos iban contra la corriente, una contracultura. Nombre incómodo, misterioso además, difícil para la época de definir. De dos muchachos que no venían de una base humilde, sino todo lo contrario. Sí, sí, Sky era claro. hijo de un empresario muy famoso de La Plata, tenía un poder adquisitivo importante, y el indio venía de una clase media un poquito mejor que la clase media actual, digamos, pero con intereses por el arte, por el cine, por la pintura. Su interés primero era ese. Seguramente habrá sido un gran lector, Sin duda. como Sin muchos duda. jóvenes de la época. Estamos hablando de los 70, en aquellos años se leía y mucho. Me parece que está un poco la clave para generar Sí. cosas nuevas en la lectura. Y me queda un dato más sobre cómo surgen los redonditos, Patricio Rey, sus redonditos de ricota en el comienzo. En La Plata, bueno, y a lo que voy, es como un grupo que se forja más bien en un mundo intelectual. Sí, y te das cuenta, ayer mientras escuchábamos los reportajes, así, Sí. todos los recuerdos que en los canales de televisión era imposible, ante una pregunta al indio, cada respuesta era poesía. Claro, porque a lo que... Un tipo leído, un claro, tipo- un intelectual, Ujú. escuchando algunos reportajes que ahora empiezan a surgir, de un personaje o de una banda manejada por una mujer, la Negra Poli. Sí, 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 sí. También no era habitual en la época que una mujer se encargue del manejo de la banda, de dónde tocar y todo eso. Estamos hablando de un comienzo de muy poca gente al comienzo, obviamente, como Claro, toda y banda. sí. Es decir, una banda de chicos o de muchachos, de jóvenes que venían económicamente solventes. Claro, cómodos. Y ahora otra cosa más, el nombre de por qué el indio Solari. El indio Solari surge de un apodo que tenía un famoso jugador de fútbol de aquellos tiempos, que era el indio Eduardo el Indio Solari, Claro. que tuvo a su hijo el Indiecito Solari, que jugó también en Europa, en el Real Madrid, un gran jugador también de nivel internacional, el Indiecito Solari. Padre también, Eduardo Solari, de una modelo muy conocida, Liz, la Indiecita Solari, Liz Solari. Ajá, Liz Solari. Bueno, el Eduardo Solari, el indio futbolista, tuvo dos hijos conocidos, Mirá vos. el jugador de fútbol y la modelo. Y en aquel apodo Indio Solari se lo vuelcan a Carlos Alberto Solari, aquel muchacho interesado por el cine y el arte y la pintura y los textos,
y tal vez la psicología, la sociología y esos libros que empezaban a caer, o tal vez Entre las sombras a circular, Qué bárbaro. que hacían pensar y hablar un poco raro. Él diseñaba las portadas de sus discos, ¿no? Claro, Era- en su última época, porque los Qué discos de bárbaro. las portadas de las tapas de los Sí. discos de Los Redondos es del artista Rocambole. Qué maravilla. Rocambole que también escribió su historia. Pero digo, cómo ese apodo Indio Solari vino de un jugador de fútbol, Eduardo el Indio Solari, que jugó también fue técnico en Independiente, por ejemplo, en La Plata también. Bueno, Solari, si no me equivoco, Eduardo, si no jugó en algún mundial, tal vez en el 66, mira. creo que si no jugó en Inglaterra, ahora Hay que- lo estoy recordando Sí, muy sí, hay que ir rápidamente. a investigar. Es decir, ya venía de aquellos fines de los 60, 70 y el apodo lo liga este Solari, el indio. Qué cosa. Y empiezan a forjar a la banda con buena música, primero más teatral, después más musical. Bueno, hasta que llegada la década del 90 explota Claro. y con una masividad impensada. No. Impensada. De hecho, él mismo dijo en sus últimas apariciones, donde todavía podía desplazarse, moverse, y una vez contado ya incluso su enfermedad públicamente, Sí. pero no lo hace públicamente en un medio, lo hace a su Claro, gente. es a su gente, al que debe el estar ahí. La En verdad un- que es impactante. Sí. Para una persona que no es fanática, no es seguidora, si bien marcó mi adolescencia. Claro, porque La él dice- escuela secundaria Claro. era el indio, Soda, esta pelea, Rivalidad. pseudo pelea de decir, no, vos Sí. sos de aguante lo redondo, no, Soda Estéreo. Nada, ayer fue algo impactante. Yo y todavía hoy uno ve y escucha, y aparte de la manera, ¿no? Con el respeto. Sí, sí, sí. Eh, ¿Cómo se fue forjando, ¿no? Entonces, esa banda de chicos intelectuales haciendo cortos de cine, de pronto Le ponen música. se forja un mito de la cultura popular y masiva. Como es algo que no se dio con otros artistas, y él mismo dijo, ¿no? Bueno, realmente yo no puedo explicar qué es lo que hice, no me hago cargo. No como me dice. hago cargo, fue la Y porque frase. claro, porque fue como una especie de avalancha que imposible de Sí, manejar, para mí a él también lo sorprendió. imposible de manejar y que no fue preparado, no fue pensado. A tal punto que bueno, empezó a tejerse otro tipo hasta de lenguaje con respecto a los redondos y todo eso, y el indio en sí, pero siguió dentro de todo en su tesitura de quedar medio como personaje al margen, no tan Pero no podía, no, aunque claro, se quería sí. correr, no podía. Sí, ya era. De hecho, en últimas apariciones ya también tenía su Instagram. el Indio Claro, Solari. claro, porque es, En es fin. ir contra la marea, como ayer, esa marea Claro. de gente que uno veía desde el dron y Sí. decía, Y hay algo que para cualquier banda que comienza y que es muy difícil de lograr, sin el apoyo discográfico multinacional, sin ese dinero o de esos managers o capitalistas, lograron esto. sí, Lo hicieron ellos. era lo hicieron- el artista y la gente, se hicieron los ellos, artistas. sí, ellos solos. Se fue dando así. Que se pueda repetir algo muy similar, y pues sí, puede ser. No lo podemos decir. Es difícil. A mí me gusta todo lo underground o lo subterráneo. Sí, Me gusta, claro me que gusta sí, que esa hay, música. claro que hay muy buenas bandas, muy. Algunos caen tal vez en la trampa de decir, bueno, vamos a firmar con algo un poco más Claro, grande porque claro. nos cuesta muchísimo. Bueno, los Redondos no tuvieron esa necesidad y pasaron a ser de Patricio Rey, sus redonditos de ricota, a ser los Redondos, y ahora el indio Carlos Solari es es indio directamente. Indio. ¿Y Y qué? esas misas, Ricota, es él. Claro. Es él. Hoy hablaba yo con gente que también ponía caras, los emoji tristes, y me decían, pero sigue vivo. Va a seguir más vivo que nunca. Y digo, claro que sí. ¿Y eso a es un dónde, artista. cómo continúa la historia? Y diría que tal vez no tenga fin, porque Sí, no. así pasó con Gardel. Gardel es increíble como todavía sigue teniendo Sí. una presencia, hasta decir, bueno, vos sos Gardel. Sí.
Y Maradona lo mismo. Maradona es otro personaje imposible que viaja en el tiempo, ¿no? Más allá de jugador de fútbol. Comparables a ese nivel el Indio también, porque no es imposible detenerlos en el tiempo, son ya de todos los tiempos. Claro. Y eso es muy argentino, es una cosa muy rara que ahora no podemos explicar. En Campeones de Mataderos vamos a tratar de recorrer y de caer en un punto de alguna unión o nexo entre Mataderos y el Indio Solari, que uno ve en la primera instancia y uno dice no hay ningún punto en común. En todo caso uno dice, bueno, muchos hinchas, muchos gente, los chicos del lugar, las chicas, son ricoteros, bueno, por ese lado sí. Mucho fútbol. El fútbol, las bandas, la música, bueno, por ese lado obviamente, pero digo, el Indio Solari menciona a un lugar de Mataderos en su obra, en sus canciones. Bueno, vamos a tratar de ir a la búsqueda de todo eso. Pero primero, agradeciendo a aquellos que hacen posible Campeones de Mataderos, que, como las banderitas que está detrás tuyo, Ceci, hermosas. Espíritu mundial, pero espíritu argentino. Siempre, no solo para el mundial. Estás escuchando Campeones de Mataderos con Marcelo Almirón y Cecilia Prepotente en la 1480. Mataderos Blues. Deja tu mensaje, opinión, pedido de canciones, temas que quieras escuchar, WhatsApp, texto o audio para participar de los programas. 156 000 0863 156 000 0863. La 1480. Tu voz en radio. Joyería contemporánea Poppy Cuore. Realizadas a mano. Alpaca, bronce, plata. Personalizadas. Poppy Cuore. Tu joya grabada para toda la vida. Instagram. Poppy Cuore. La vida tiene un modo maravilloso de guiarte al camino correcto. Espacio holístico Adra Yoga. Prácticas presenciales y online. Reiki, yoga, flores de Bach, Shaumbra, danza terapia. Espacio holístico Adra Yoga. Almirante Brown, 2777. Lomas del Mirador. Comunicate al 116-357-5320. Instagram, Andrea Viviana Amil. Adra Yoga, todo lo que buscas está dentro tuyo. Pastelería artesanal Dulcísimo Encanto. Búscanos en Instagram. Dulcísimo Encanto. El cabello es la corona que nunca te quitas. Buenas vibras. Hair and Beauty Studio. 112-351-4089. Instagram. buenasvibras.studio. Horacio José Azar. Masajes antiestrés, cráneo facial, reflexología, digitopuntura, descontracturante, sensopercepción. Reserva tu masaje 113-146-6874. Horacio José Azar. Instagram. Horacio José Azar. Regala plantas. Regala más aromas. Plantas, cactus, suculentas. Difusores, spray, saumerios. Que Pachamama, más aromas. Instagram, que Pachamama. Me acuerdo que me preguntó un estudiante secundario, preguntó, ¿qué es la identidad? Era un tono como diciendo, ¿para qué sirve, no? Una cosa así, con esa cosa que tienen los adolescentes a veces, ¿no? Y yo le dije, ¿para qué sirve tu documento de identidad? ¿Para qué lo tenés? Y para saber quién soy. Bueno, para eso sirve la identidad de los pueblos. Los pueblos también tienen un documento de identidad, que es la historia. Y ese documento de identidad, que es la historia, tiene un rostro, también igual que los documentos de identidad tuyos.
una foto con una cara que es la tuya. Y así como es fácil, ¿verdad? Cambiar, adulterar sería la palabra. Un documento de identidad cambiando la foto, también lo es cambiando en la historia las expresiones de los pueblos, sus tradiciones, su música, su idioma, sus costumbres. Todo eso es el rostro de un pueblo. Seguí escuchando Campeones de Mataderos en la 1480. Muy bien, seguimos en Campeones de Mataderos, sin dudas. Sin dudas. Nada. Hablemos del XP 1480. Ay, qué lindo que estuvo el sábado, Marce. Empezamos muy temprano con Trex, los talleres que llevan a cabo Analía y Paula. Tuve el placer de estar ahí. Talleres de arte, de pintura, para niños y niñas con capacidades diferentes. Hermoso. Y después estuve en una tarde mágica. Si yo te digo tarde mágica, ¿quién se te viene a la cabeza a vos? Nuestra querida tarotista, Susana, la tarotista. Maravillosa tarde mágica con Susi Ángeles, que estuvo ahí diciéndonos un par de cosas muy interesantes y ciertas, por sobre todo ayudándonos a poder aclarar un poquito nuestra historia. Hermoso, hermoso. Compartimos cosas ricas, una merienda mágica, mística, preciosa. Y a continuación se armó una fiesta. ¿Sabes a qué vino la gente? Mucha gente. ¿Ah? El karaoke, vos y tu voz. A cantar, por sobre todas las cosas, a olvidarnos un poquito de todo lo que nos está pasando y a cantar lo que se nos cante. Justamente, bueno, gracias a todos. Una maravilla, una onda. Sí, mencionamos algunos. Una onda espectacular. José, y a Pablo, ver, José, Pablo, lo que pasa que no, familias, la familia de Patro, sí, con los niños. Qué lindo es ver una familia con niños de 7, 14 años, sí, mamá, papá, todos ahí cantando. Un saludo, Vivian sí, también. claro. Y además, ¿sabés que esta gente que vino el otro día, estos amigos, bailan salsa? Y hubo un momento que tuvimos que hacer espacio, hacer lugar. Bueno, entonces No nos aguantamos. el próximo karaoke, vos y tu voz, en el XP 1480, ahí en Donovan y Alto Laguirre, en Tapiales. Recuerden, va a haber más canciones, baile, cada vez más divertido. Cosas ricas. Y cosas ricas también. Podés llevar tu mate, también hay té, café, cosas para degustar. En fin, una buena mucha tarde. Mucha música. Próximo sábado, 13, se viene el Guitar Dúo. Ahí vamos a Quien estar. les habla con Diego Corda, estaremos haciendo temas de rock, heavy, metal, folclore, flamenco, todo guitarra. Sí. También tango, con Sí. la voz artista invitada Cecilia Prepotente. Estaremos ahí regalando unos tanguitos. Muy bien. Bueno, como dijimos en el bloque pasado, vamos al encuentro del Indio Solari. Pero antes quiero a ver si puedo ¿Qué estás buscando? agregar. Sí, ¿Qué sí. estás buscando? A ver, algo más que Contanos. que te quedó para comentar mientras busco esto. Sí. A ver. Sigo comentando. Sí, yo, por favor. Vos me decís hablar y yo no paro Sí. hasta mañana. El taller Vos y tu voz, que en algún momento comenzamos junto a Silvia, Analía, después desencadena estas ganas de cantar. Pero el cantar por cantar, ¿sí? Esto no es una clase, estoy hablando del karaoke. El taller Vos y tu voz va a volver. Para los que quieran perfeccionar un poquito todos estos conocimientos, cuidados sobre nuestra voz, ejercicios de interpretación, pero hoy por hoy la convocatoria es de karaoke.
que tiene mucha relación con este taller que en un principio comenzamos. Así que cuando quieran venir a cantar, ustedes ven que dice karaoke y ahí están. Y si quieren interiorizarse un poquito más sobre el uso de la voz, ejercicios, interpretación, técnica vocal, bueno, ahí se comunican con nosotros o van a dónde, al XP, a Donovan 1433 en Tapiales. Muy bien, perfecto. Ya vamos a estar, vamos a hacer un bloquecito anunciando en Campeones de Mataderos todo esto, Dale. ya la semana que viene. Bueno, ahora sí, ya que nos quedan 15 minutos de campeones, y hablando de campeones de Mataderos, vamos con un campeón de Mataderos, un campeón de la zona, un hombre surgido en lo que es La Matanza, que también es nuestra zona, y con la pasión de Nueva Chicago, porque fue uno de los baluartes del ascenso del año 2001. Ujú. Hablamos de Ariel El Mingo Jesús. Ariel Mingo Jesús. Que en el programa Chicago Una Pasión, el sábado, Sí. a las 14 horas, el programa de Quique Pedernera, que es el programa de Carlitos Román, continuado por Quique y Lautaro Aranda y equipo, las nuevas generaciones que Qué continúan lindo, qué lindo. esta Inolvidable Carlitos Román. un programa de muchos años, en una entrevista telefónica, el Mingo Jesús, Ariel El Mingo Jesús, hablaba sobre su pasión por el Indio Solari. Había sido, era qué bueno. reciente el fallecimiento, Ujú. y simplemente escuchemos a... Claro, nos al estábamos Mingo. enterando ahí. Buenas tardes, muchachos, ¿cómo andan? Bueno, escuchando esta palabra, la verdad que es una tarde gris, un día donde mi cumpleaños es uno de los peores, lamentablemente, por esta pérdida. Perdonen, pero desde ayer que vengo quebrado por el tema de lo que significaba el indio para mí, ¿no? Me imagino. En donde lo tengo tatuado 4 caras en mi cuerpo, tapa de disco, en donde los 24 y los 31 brindo con su música, con Juguete Perdido. En el 2001 entré en mi casamiento con Juguete Perdido, así que mi hijo se llama Patricio. Lamentablemente en esa época no dejaban poner Patricio Rey y le puse Patricio Ariel, pero es una pérdida grande porque esto sobrepasa la música, es algo más, es sana dolor, agranda las alegrías, así que es muy triste el momento que estamos pasando, y mis condolencias y mis abrazos a todos los hinchas chicago que sentimos estas dos pasiones que son inexplicables. Ay, Bueno. qué conmovedor. Creo que lo dijo todo el Mingo. Increíble, sí. Lo dijo todo, ese sentimiento puro. Yo decía que, ¿cuál es la relación entre la camiseta de Chicago y el Indio Solari? Bueno, la pasión. Ujú. La pasión. Una pasión que lo expresa un jugador que jugaba también con pasión. Qué bárbaro. Era otro tiempo donde los muchachos sentían la camiseta. Y le importaba eso nada más, jugar. Por supuesto, habrán defendido lo suyo económicamente, no fueron remunerados como correspondían, porque después con el tiempo tampoco se hizo justicia. Bueno, son problemas dirigenciales, pero queda en la historia esta gente, los pasionales Qué quedan, maravilla. ¿sí? Los pasionales, como el Mingo y como el Indio, quedan en la historia, ¿sí? Sí. La pasión une, la pasión, Claro es que eso, sí. es eso, y lo expresó muy bien Ariel Mingo Jesús. Pero vamos al encuentro de... Bueno, gracias Mingo, gracias Qué lindo. por estas palabras Quedamos. que nos quedan. Nos quedamos. Vamos al encuentro de de una historia que tiene que ver con por qué el Indio Solari menciona un lugar de nuestro barrio, que en realidad un lugar que ya no existe. Mirá. Puntualmente. Estoy hablando de la letra de un tema del Indio, porque esta es una composición propia del Indio, Ajá. ya no en tiempos de Redondo, sino de los fundamentalistas. Estoy hablando de el tema Pabellón Séptimo, relato de Horacio.
Es una composición propia de Carlos Solari, donde vamos a reflejar su letra, que la vas a mencionar vos. Dale. ¿Sí? Me asfixio Dios, pienso en mi cara, se está quemando. Ahora, mi cara, Dios, una explosión y los colchones se prenden fuego y nos quemamos vivos. Quiero salir, quiero escapar, las puertas siguen encerrojadas. El pabellón en un segundo se nubló, todo, y ya no vemos nada. Pruebo trepar hasta un ventanal buscando el aire y me balean fiero. Viejita, amor, hijas y amigas buscan noticias en la puerta, ahí afuera. Tiempo después, escucho aún el ruido loco de los paloteros. Buscan así baldosas flojas donde escondemos tesoro y miserias. Pobrecito, pobre el cebolla, no pudo más. Se degolló por miedo. Nadie es capaz. No pueden borrar mis recuerdos. Nadie es capaz de matarte en mi alma. Y así te dan, así te quiebran, así te dan por culo allí, sin más. Por esta vez la vieja cosechera vino por mí y no quiso besar mi vida. Estoy herido, estoy quemado. Voy en camilla por el Salaberry, voy a tratar de hacer conducta aquí, para rajar antes que mis pulmones. Si va a pasar algo conmigo, quiero que sea en libertad. Allá afuera, y nada más. Irme, y nada más. No quiero ver más gruesa de llavero, ni mirar la pared, si el pasarela grita, para tapar quejidos y lamentos. Ya nunca más. Y nunca ya voy a olvidarte, Pablo, nunca. Bueno, esto pertenece a Pabellón Séptimo, relato de Horacio, que es una composición del Indio Solari, ¿sí? Lo presentó el año 2004 en el álbum El Tesoro de los Inocentes, y habla sobre la masacre del Pabellón Séptimo, que ocurrió un 14 de mayo de 1978 en el Pabellón 7, de lo que era entonces la Unidad 2 de Devoto, ubicada en el barrio de Villa Devoto, en la ciudad de Buenos Aires, donde murieron personas asfixiadas, quemadas, baleadas, al menos 65 personas, aunque 64 fue la versión oficial, y los únicos imputados fueron los propios presos sobrevivientes. Las muertes quedaron impunes de una manera brutal, dentro de una etapa de torturas, asesinatos, ¿no?, que se cometía contra presos comunes en la dictadura. Y en el 2014 la Justicia Federal resolvió que se trata de un delito de lesa humanidad, ¿sí? Estamos en 1978, 14 de marzo de 1978, todavía no había comenzado el Mundial, esto ya venía de antes, estas metodologías. Y el Indio compone esta canción porque pierde un amigo ahí, en ese lugar. Solari compuso la canción a partir del libro Crónica de Muertes Silenciadas, Villa Devoto, 14 de marzo de 1978, del criminólogo Elías Neumann, donde se transcribe el testimonio de un sobreviviente, Horacio, a quien el propio Neumann conocía, porque representaba como abogado defensor junto a otro detenido, Pablo, quien murió en aquel incendio también, ¿no? Y en las víctimas de esa masacre, que fue una masacre en realidad, Sí. no es que se encendieron colchones, como en su momento se dijo, como que fueron los presos Claro, que mismos. agitan los presos. Claro, eso es lo que las crónicas de la época querían mencionar. En realidad no, fue una masacre. Y ahí se encontraba un amigo del Indio Solari, de Carlos Solari, el Indio, el Luis María Canosa, quien en 1968, con apenas 16 años, conformó la banda Dulce Membrillo, junto a Federico Moura, Mira, el líder de Virus, claro. ¿sí? Eran
chicos, muy jovencitos. Este chico, Luis María Canosa, era un chico rubio, de ojitos claros, muy similar al estereotipo Virus, así tipo como Federico Moura, una cosa así. Y el indio, bueno, siempre le quedó esa historia, ahí flotando, de la pérdida de su amigo, porque él compone en 1991, que es un poco el disco donde ahí me acerqué más a Los Redondos, que fue La Mosca y la Sopa. Yo no soy ricotero. Discaso. Claro, no soy ricotero, pero bueno, por amigos, gente conocida, me fue llegando algunas de estas canciones, de Gulp, de Un Bayón para el Ojo Idiota, La Mosca y la Sopa, y hasta ahí es mi continuidad con Los Redondos, ¿sí? Yo vengo tal vez de otro palo, más del heavy, pero bueno, obviamente, me gusta el rock nuestro, argentino, Sumo, Divididos, y Los Redondos ahí con gran respeto. Pero me gustan estas historias también. Y el propio Solari menciona a Luis María Canosa en el primer tema de La Mosca y la Sopa, que es Toxi Taxi. Claro. Toxi Taxi, que en un momento, bueno, Toxi Taxi en realidad habla del poder y de la hipocresía, del consumo de drogas, que está en el poder, y caen los perejiles. Por ejemplo, dice: te tenemos allí, abandonado allí, preso como un animal feroz. Así las cosas, la fiera más fiera, ¿dónde está? ¿No? Porque tenía información que su amigo Luis María había caído preso, un chico que tenía problemas con el consumo de estupefacientes, de drogas, era un adicto en realidad, y bueno, había desaparecido un poco de la vida en cercanía del indio. Bueno, y se entera que estaba en Devoto, pero cayó por tenencia de marihuana. Entonces, un preso común, no por un delito, muere en esas circunstancias, pero él no había hecho, si nos podemos pensar, nada. Claro. En todo caso, consumo personal. En el tema el Toxic Taxi, o Toxi Taxi, dice: el Toxi Taxi viene y va, y tu sombra va detrás, de hordas de notables, con los secretos para hacer un negocio tan pequeño y simple como vos. Y en un momento dice: ya no hay tiempo de lamento, ya no hay más, bueno, ya estás preso, detenido. Y ahí dice justamente: un sueño con Luis María, muerto, cuando me decía: cada día veo menos, creo menos mal. Bueno, ese Luis María es Luis María Canosa, su amigo, que muere en esa masacre de Devoto, que tiempo después, en el año 2004, pasado ya, son 13 años después de Toxi Taxi, escribe la canción ya fuera del ámbito de Los Redondos, Pabellón Séptimo, más puntual, justamente en el relato también tomado de una crónica de muertes silenciadas. Bueno, rearma la historia, vuelve a la escena a su amigo. Se ve que siempre le quedó flotando esa historia al Indio Solari de su amigo perdido, que sin dudas impactó en la escena, y justamente ahí menciona en esa masacre cómo se lo traslada a un lugar de mataderos histórico como el Hospital Salaberry. Tantos mataderenses han nacido ahí. Claro, es decir, para nosotros el Hospital Salaberry tiene que ver con la vida, y para el Indio Solari Qué bárbaro. el Hospital Salaberry tiene que ver donde pararon algunos que todavía estaban en condiciones de salvarse, muchos no, claro, en aquella masacre de 1978. Bueno, esa es la relación que encontramos entre el Hospital Salaberry, el Indio Solari, aquel Pabellón Séptima, aquel Toxi Taxi y aquel amigo Luis María Canosa del Indio Solari, que no se olvidó nunca de aquel principio, en La Plata, porque lo conocían en los tiempos de La Plata. Claro. Y esa relación también con Federico Moura, de Virus. Claro. Por este Qué amigo bárbaro. Mirá los caminos cómo van. Decime que nos vamos a ir escuchando algo. Y nos vamos a ir escuchando Pabellón Séptimo Genio. Y Toxi Taxi también, a
a la continuidad de la 1480. Y decir esto, que los grandes no mueren. Claro que El sí. indio sigue acá, sobrevolando, Sobrevolando la historia sin duda, y también teniendo en cuenta con su arte. esta historia que vamos a seguir siempre comentando. Bueno, esto tiene que ver con Campeones también. Qué lindo. Cuando ocurre un acontecimiento le buscamos esa vuelta y nos reencontramos en el barrio y en esta historia linda que también estamos escribiendo. Campeones. Abrazo ricotero a todos. Sí, sí. Unas grandes condolencias a todos los que realmente, como Mingo Jesús, nos conmovieron ayer, los que nos gusta, los que somos del rock, pero no tan fanáticos. La verdad que lo vivimos ayer como una pérdida terrible, pero abrazo ricotero. Porque Campeones de Mataderos, El barrio copa la radio.